Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Nos han preguntado del tema de captación de recursos del público y es el tema que quisiéramos tocar el día de hoy. ¿Por qué surge la restricción a la captación de recursos del público? Bueno, porque la actividad de los bancos es justamente la realización de operaciones en las cuales se obtienen recursos del público para su colocación a través de operaciones activas de financiamiento. Y como una manera de protección del sistema bancario, se restringe la captación de recursos del público para ser realizada solo por algunas personas. ¿Cuáles son las personas que lo pueden hacer? Pues justamente los bancos, entidades o intermediarios financieros autorizados por el gobierno, aquellos o recursos que se obtienen a través del mercado de valores, incluso las sociedades de ahorro y préstamo y aquellas sociedades o asociaciones de particulares que obtienen recursos de sus propios asociados para colocarlos entre ellos mismos, con algunas restricciones como el hecho de que sus activos no excedan de 350,000 UDIs. Y hoy en día se permite la captación de recursos a las instituciones de tecnología financiera que nacen de la llamada Ley FinTech. Y también a los usuarios de esas instituciones de tecnología financiera respecto de aquellas operaciones que hacen con las propias instituciones de tecnología financiera. Todas las demás personas, físicas o morales, tienen la prohibición de captar recursos del público según lo establecido por el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice que ninguna persona física o moral podrá captar recursos del público en territorio nacional mediante la celebración de operaciones de crédito, depósito mutuo, como se le denomine, que generen un pasivo contingente o directo con la obligación de pago del importe principal y en su caso de los intereses. Esta prohibición originalmente la captación de recursos del público según el artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito era aquella que se obtenía a través de medios masivos de comunicación, de persona indeterminada y de manera generalizada. Y hasta ahí yo coincido con ese tema, pues es como se regula incluso a nivel internacional. La captación de recursos en otros países, por ejemplo de Latinoamérica, sigue teniendo esta circunstancia de tener que ser de manera generalizada a través de medios de comunicación. Sin embargo, en nuestro país el legislador pensó que era conveniente modificar este artículo y por lo tanto el 30 de noviembre del 2005 salió una reforma en la cual se dice que también es captación de recursos del público la obtención de manera habitual o profesional de recursos. Y esto la verdad es que ha traído demasiados problemas, incluso de interpretación. ¿Por qué? Pues porque parece ser que no se está tomando en cuenta que en este país el 95% de las empresas son empresas familiares y por lo tanto cuando inician operaciones pues obtienen recursos de manera habitual directamente de amigos o familiares. Y uno de los problemas de interpretación es determinar qué es la palabra habitual. Y el problema de la palabra habitual es que es justamente realizar operaciones que puedan constituir un hábito. ¿Y cuántas operaciones necesitamos para que se constituya un hábito? ¿Pudieran ser 2, 3, 4, 5? Con eso se constituye un hábito. Entonces, al momento en que se obtienen recursos de manera habitual, pues en ese momento se están captando recursos del público y se está entrando en la prohibición. Con lo cual, pues algunas de estas empresas que he mencionado que obtienen recursos de familiares y amigos, pues podrían estar obteniendo de esos recursos de manera habitual y por lo tanto, pues considerarse que estarían captando recursos entrando en la prohibición. Ahora bien, otro problema de interpretación es ¿qué es el público? ¿Qué es el público para X persona? Y el público se define en los diccionarios legales como cualquier persona física o moral, incluso moral, que es ajeno a la institución o a la persona que está obteniendo los recursos. Por lo tanto, el público pudiera interpretarse en sentido amplio, que pudiera ser cualquier persona de la que se reciben los recursos. Entonces llegaríamos incluso al extremo en que un familiar podría ser el público respecto de uno. En este punto la Secretaría de Hacienda nos ha comentado verbalmente que les interesa proteger a todas las personas en cuanto al otorgamiento de recursos
derivado de que podría haber un riesgo sistémico y estas personas también podrían perder sus recursos. Sin embargo, el público, en una interpretación un poco más estricta, deberían ser todas aquellas personas físicas o morales ajenas al núcleo cercano de una persona que obtiene los recursos, es decir, ajenas a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, insisto, pues este problema de interpretación es un tema importante y por eso el tema de captación de recursos ha tomado bastante relevancia. Porque las sanciones por incumplimiento en el tema de captación de recursos del público, pues son sanciones bastante fuertes. Para empezar, la Comisión Nacional Bancaria, que es la autoridad que tiene las facultades para poder perseguir este tema, tiene la facultad de cerrar los negocios de aquellas personas que estén captando recursos del público. También tiene la posibilidad de imponer sanciones económicas y de presentar denuncias para perseguir a aquellos funcionarios, miembros del consejo, directivos, etcétera, que hayan participado en la obtención de la captación de recursos del público. Por eso se vuelve un tema tan sensible. Desde luego, la Comisión Nacional Bancaria pues no actúa de manera arbitraria, tiene que iniciar sus procedimientos a través de una visita a la entidad o a la persona que está captando recursos del público para verificar su información y ver si realmente se está obteniendo o no recursos del público. Es un tema muy sensible, deja varias dudas o preguntas en el aire. Por ejemplo, si la captación de recursos a través de financiamiento de accionistas es o no una actividad prohibida. El tema también de si los créditos de familiares y amigos también es una actividad prohibida, los créditos intercompañías, los depósitos en garantía o rentas en depósito, etc. Por lo tanto, considero que es un tema que se tiene que analizar de manera puntual por las personas que en su caso pretendan o estén tal vez realizando operaciones de captación para verificar si efectivamente estuvieran incurriendo en una violación a la ley. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Visiten nuestra página de internet y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.